herramienta. Vale, lo primero que nos pide, entiendo que estáis viendo, que todavía estáis viendo mi pantalla, es el tipo de empresa que estamos, ¿de acuerdo? Tendríamos industrial, gran terciario y multipunto. Si no me equivoco, sí, efectivamente está en desarrollo que añadamos transporte, que debería estar listo en un par de semanas. Vamos a seleccionar en nuestro caso que sea una empresa industrial. Lo siguiente que nos pide es el sector de la organización, ¿vale? El sector en el que manejamos. Si no me equivoco, en el ejemplo que yo he estado trabajando, hemos considerado que sea una industria química, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. La herramienta, lo que sí que han conseguido los desarrolladores o las personas que hemos estado trabajando, yo en esta parte no he trabajado, pero sí en el desarrollo anterior, lo que sí que han conseguido es que quede bastante amigable. De alguna forma es bastante cómodo trabajar con ella. Vale, siguiente, dos preguntas cuantitativas y muy importantes, porque ya nos van a dar una idea del tamaño de la empresa, que es el consumo de energía y el número de instalaciones. El número de instalaciones es muy importante, porque es muy diferente trabajar con una sola instalación, aunque tenga un consumo tremendo, que trabajar con 30 o con 20 o 50 instalaciones. Vale, yo voy a considerar algo intermedio, que tengamos unas más o menos 4 instalaciones, 4 plantas, que entre todas pues nos dan un consumo de 120 gigas. ¿Vale? Y avanzamos. Una vez que avanzamos, ya empezamos a responder preguntas más específicas sobre nuestra gestión de energía. ¿De acuerdo? Si veis la parte de arriba de la pantalla, aparte del inicio que hemos visto, tenemos 3 categorías en las que se nos va a evaluar. La primera es energía, aunque bueno, aquí aparece en el punto 2, energía, gestión y operación. De alguna forma vamos a ver en la parte más energética de la norma, donde estarían las revisiones energéticas, líneas base, ¿dónde estamos con respecto de nuestra gestión y de nuestra operación? Vale, lo primero que nos pide es si hemos llevado a cabo auditorías energéticas. En nuestro caso, en el caso que yo estoy simulando, se han llevado, pero no son actuales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar aquí hace más de 2 años y seguimos avanzando. Se lleva a cabo un seguimiento del consumo de energía. Vamos a considerar para nuestro modelo que disponemos, porque es lo más, bueno, es algo que me encuentro bastante a menudo en instalaciones industriales, que la empresa sí dispone de un sistema de gestión ambiental en base a la 14001. Con lo cual, muchas de las respuestas las vamos a obtener a partir de ahí. Esto, como yo os voy a pasar ahora el link de la herramienta, podéis hacer las pruebas que consideréis. Entonces, en este caso, como disponen de un sistema 14001, vamos a considerar que sí que se está llevando a cabo un seguimiento mediante indicadores. ¿Vale? Las otras alternativas que nos daría es solamente el consumo total, si ya disponemos de líneas base o si disponemos de una plataforma de monitorización. ¿Vale? Siguiente punto es si se definen objetivos de ahorro de energía. En este caso, vamos a considerar que no, pero sí se dispone de objetivos ambientales, que en un momento dado sí pueden tener que ver con la energía, porque sabéis que cuando implantamos un sistema de gestión ambiental, uno de los aspectos ambientales que debemos tener en cuenta es el consumo de energía. Entonces, normalmente puede haber algo, aunque no va a entrar en el mismo detalle que nos va a pedir la norma 50001 en cuanto a indicadores de eficiencia energética, etc. ¿Vale? El siguiente punto, si disponemos de contadores. Esto es fundamental y de hecho cada vez más la norma y los auditores que nos auditan los sistemas están exigiendo o están pidiendo que esto sea, digamos, cada vez más obligatorio. Entonces, si no disponemos de medidores, no es, digamos, un impedimento a la implantación, pero probablemente sí debamos ir estableciendo un plan para empezar a disponer de ellos, para tener más información que solamente el contador de entrada. En este caso vamos a considerar que solo se dispone de medición a nivel de los centros de transformación. Y esto es lo que os comentaba, que una de las preguntas que nos hace la herramienta es si disponemos de sistemas de gestión, porque esto va a afectar bastante porque hay muchos de los requisitos de la norma que son comunes, ¿vale? En este caso vamos a marcar que sí. Avanzamos entonces al siguiente punto. El siguiente punto sería el de gestión. Ya hemos dejado de lado la parte, ya hemos cubierto la parte de energía. Entonces, lo primero que nos pregunta aquí es si hemos creado un equipo de gestión de la energía. Yo voy a considerar que solamente existe el responsable, pero como tal no se ha desarrollado todavía, no se ha creado el comité.
Avanzamos un poquito. Nos pregunta si identificamos y gestionamos los riesgos de energía. Esta parte de gestión es más amplia. Luego le podemos echar un vistazo, si terminamos este caso y tengo algo de tiempo, a las preguntas que nos hace si no disponemos de sistema de gestión. Como le he dicho que sí, hay varias de las preguntas que no que ya entiende la respuesta porque dispongo de sistema de gestión ambiental. Entonces, luego echamos un vistazo a si respondiéramos que no. Vale. Aquí nos pregunta si identificamos y gestionamos los riesgos de energía. Entonces le voy a decir que no. Solamente riesgos generales. Y por último, vamos a la parte de operación. ¿De acuerdo? Lo primero que nos pregunta es si llevamos a cabo un mantenimiento preventivo de las instalaciones. En este caso, al ser una organización industrial y de cierto tamaño, yo en mi experiencia diría que todos cumplen perfectamente con el programa de mantenimiento preventivo. Es algo que en España está bastante avanzado. Entonces, vamos a considerar que sí. Y si se dispone de consignas de eficiencia energética. Vale, vamos a limitar aquí a que solamente disponemos de consignas de calidad y requisitos legales. Siguiente pregunta, ¿se dispone de requisitos energéticos para las compras? Sabéis que este es uno de los requisitos de la norma. Necesitamos que al comprar un equipo que pueda suponer un impacto significativo en el consumo de energía, tenemos que demostrar que se tiene en cuenta la eficiencia energética. Esto es muy raro que las empresas lo tengamos si no tenemos implantado el sistema. No es algo sobre lo que se suele trabajar. Lo que podemos encontrarnos es que ya sí hay algunos requisitos, pero más bien de proveedores, más que del equipo a comprar del proveedor. Entonces, es lo que voy a marcar aquí, requisitos de los proveedores, requisitos legales. Lo mismo, en general, si no disponemos del sistema de gestión de energía, tendremos identificados registros legales de otros ámbitos, pues de seguridad o de medio ambiente, pero no energéticos. Entonces vamos a poner esto, registros ambientales, pero no energéticos. Y en cuanto a comunicaciones, lo mismo. Vamos a considerar que sí se están haciendo comunicaciones, se comunican los resultados ambientales, pero no los resultados energéticos, porque todavía no se dispone del sistema. ¿De acuerdo? Vale, llegamos ya al punto final. Esta parte yo no la voy a rellenar, pero bueno, simplemente tendréis que dejar aquí vuestros datos para que os llegue un correo con los resultados del preanálisis que ha desarrollado la herramienta. Vale, nada, tampoco es email, teléfono y el cargo en la empresa y el cargo en la empresa. Si no me equivoco, yo tengo aquí efectivamente el resultado que nos da. Es un poquito más grande. ¿Vale? Como veíamos antes, la herramienta lo que hace es una evaluación del cumplimiento de los requisitos de la norma 50.001, y esta evaluación la hace en 3 niveles. El nivel de energía, el nivel de gestión y el nivel de operación. Cada uno de ellos, a su vez, tiene un peso sobre el global, sobre, digamos, nuestra puntuación global en este preanálisis de brechas o en este análisis inicial de brechas. Esto es, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, en el parámetro de energía, la empresa estaría en un 42%, en el de gestión en un 58% y en el de operación en un 60%. Vemos que los dos, gestión y operación, está bastante bien, pero le resta bastante la parte de energía porque es la que más importancia tiene en el global, porque generalmente es la que más tiempo va a llevar. ¿De acuerdo? En este informe que se envía sí que se han incluido algunas recomendaciones, los puntos débiles, las fortalezas, las cosas a mejorar en cada uno de estos ámbitos. ¿Vale? Por ejemplo, en energía, una primera evaluación. La organización muestra avances en lo que respecta a los requisitos más específicos de la gestión. De cara a la implantación y cumplimiento de la norma, la empresa debe hacer un esfuerzo en lo relacionado con la planificación energética. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que no disponemos de líneas de base, que las auditorías tienen más de 2 años y que no hay objetivos específicamente energéticos. ¿De acuerdo? Aparte de esta puntuación, que digamos es el respecto del máximo, una empresa que estuviera lista para certificarse, que estaría en un 100%, pues en este caso podemos decir, a mitad de camino, ¿no? 49,6%. Otro resultado que nos da la herramienta es el tiempo estimado de implantación. La palabra clave aquí, querría incidir en ello, es que es estimado, porque al final el tiempo de implantación va a depender de una serie de factores que yo aquí no puedo modelizar, que son la disponibilidad de los recursos de la empresa y en muchas ocasiones también la prisa. Pero sí que nos da una idea que desde que yo empiece a trabajar, en este caso, una empresa 120 gigas,
4 instalaciones y en el punto en el que estamos, desde que yo empiezo a trabajar hasta que tengo mi certificado, nos van a pasar 14 meses. Porque, en base a nuestra experiencia, podemos decir que el tiempo se podría ir. Y esto es importante porque creo que lo ha comentado Marta. Ahora mismo estamos a un poquito menos de 2 años de la fecha límite de cumplimiento por la directiva. Entonces, nos vamos a tener que poner las pilas en la mayoría de los casos. ¿Vale? ¿Algún otro resultado? Bueno, un poquito más bien, un poquito más de detalle. Bueno, aquí tendríamos el cumplimiento y el pendiente y lo que os comentaba. Un análisis DAFO en el que tenemos para cada uno de los 3 criterios que hemos establecido, energía, gestión y operación, cuál es la principal fortaleza. ¿Vale? Por ejemplo, en caso de energía, los sistemas de gestión basados en las normas ISO, bien sea la 9000 o 14000, siguen la misma estructura de alto nivel establecida en la 50001, lo que permite aprovechar una parte importante relacionada con requisitos generales de gestión. Es una ventaja que ahorra esfuerzo, tiempo y recursos a la hora de implantar el sistema de gestión de la energía. ¿De acuerdo? En cuanto a cosas que podemos mejorar. Bueno, habíamos dicho, y ese punto es importante, por eso es el primero que nos sale, que las auditorías energéticas tenían una antigüedad de 2 años. ¿Vale? Entonces nos dice, es probable que los resultados de la última auditoría energética no respondan a la realidad energética actual de la empresa. Debe realizarse una actualización del resultado de las medidas de ahorro, que probablemente pues algunas de las medidas se hayan implantado, con lo cual ya no son oportunidades de mejora, ya digamos forman parte del estado de la instalación. Probablemente haya medidas de ahorro que a día de hoy tengan sentido que hace 2 años no lo tenían, porque la tecnología va cambiando y las circunstancias van cambiando. Entonces, tendrán que identificar oportunidades nuevas. Algunas a lo mejor se han evaluado y se han desestimado. Entonces, nos toca actualizar esta situación. ¿Vale? ¿Qué más nos dice por aquí? Deben definirse herramientas sistemáticas para el seguimiento del comportamiento energético de acuerdo a lo establecido en la norma. Lo que comentábamos de desarrollar líneas de base. Al final van a ser los puntos que nos quedan pendientes. Deben definirse objetivos de mejora del comportamiento energético que garanticen la mejora continua. ¿Vale? Y el último punto, que también lo he comentado cuando lo estábamos rellenando, la organización debería plantearse la implantación de sistemas de monitorización de consumos energéticos que le faciliten la diferenciación y medición de los consumos energéticos significativos. Digamos, hasta este año, la norma como tal no obliga a disponer de monitorización y, de hecho, se permite que la distribución del consumo se haga mediante un cálculo, ¿no? En el que yo hago un inventario de las instalaciones y a partir de este inventario calculo el consumo de los equipos que están consumiendo energía y en base a eso establezco el consumo de los usos de energía. En los últimos meses estamos viendo una tendencia por parte de los auditores a que esto cada vez sea menos válido. ¿Significa que a día de hoy deja de ser válido? No exactamente, pero sí que estamos viendo en varios casos de empresas con las que colaboramos que el auditor de certificación nos pide que los usos significativos estén medidos, que yo pueda hacer un seguimiento del consumo del uso significativo. Entonces, esto al final, a la conclusión a la que se llega es a que tenemos que ir tendiendo hacia la monitorización. Y esto es algo que va a ser obligatorio, porque la 50.001 va a ser obligatoria y nos van a pedir para la 50.001 que esta medición se haga, con lo cual es algo que nos vamos a tener que plantear. ¿De acuerdo? Exactamente igual que para la parte de energía, tendríamos la parte de gestión. ¿Vale? Aquí básicamente nos pide disponer de un equipo de trabajo y vamos a tener que los riesgos energéticos. ¿Vale? Y por último, en la parte de operación. En la parte de operación, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, sí que tenemos, por supuesto, algunas fortalezas, sobre todo lo que decíamos, disponemos ya de un sistema de gestión y disponemos de un programa de mantenimiento preventivo que estamos cumpliendo. ¿Cuáles serían las partes que nos tendríamos que desarrollar? El control operacional en cuanto a lo que corresponde a la operación, no al mantenimiento, sino a la operación, que nos va a pedir, aquí la norma lo que nos pide es que dispongamos de consignas energéticas. ¿De acuerdo? Que el proceso, el control del proceso no sea solamente en base a calidad, a requisitos legales, a producción, etcétera, sino también al consumo de energía. Esto lo normal es que se disponga de ello, pero probablemente no está todavía procedimentado. Esto es, a nadie le gusta tirar el dinero
y la energía cuesta dinero. Con lo cual, si la empresa hay un proceso térmico que el rango de calentamiento está entre 200 grados y 280 grados, no nos vamos a ir a 280 porque es más caro. Pero muchas veces estos procesos no están necesariamente procedimentados. Entonces nos toca entender qué es lo que hay creado y desarrollar algo que sea más válido para cumplimiento de la norma. ¿Vale? Y por supuesto, y este punto es bastante común, nos lo encontramos siempre que implantamos un sistema de gestión, el tema de compras. El tema de compras es además, bueno, tiene cierta complejidad porque si bien la norma no nos obliga, en ningún caso nos obliga a comprar el equipo más eficiente, por eso sería muy caro, sí nos obliga a contemplar la eficiencia energética. Y de cara a una auditoría, esto de he contemplado la eficiencia energética no siempre es tan fácil de demostrar. Entonces necesitamos evidencias para demostrar que hemos tenido en cuenta la eficiencia energética. Normalmente estas evidencias suelen ser o bien un análisis, hoy he hecho un análisis de distintos productos en base a 5 criterios de precio, mantenimiento, servicio postventa y uno de los criterios era la eficiencia energética, o bien nosotros en muchos casos recomendamos incluir requisitos específicos de energía en las compras. Por suerte ahora estamos en un mercado en el que cada vez tenemos más equipos en los que hay una categoría energética, la famosa etiqueta en la que tenemos A+. Entonces, utilizar eso para cuando compramos algo, marcar unos requisitos de energía, en el cual yo digo, oye, si yo me aseguro que cuando compro, pues pongamos una bomba de calor, la voy a comprar de clase energética A o superior, ya demuestro que estoy contemplando la eficiencia energética. ¿Vale? Pero bueno, esto es un ejemplo y por supuesto, cada organización tendrá que ver cuál es el que mejor le encaja. ¿Vale? Vale, y aquí simplemente ya con esto terminaría lo que es el análisis, porque aquí está, simplemente nos recuerda qué es lo que hemos respondido. ¿De acuerdo? No sé si tiene sentido, muy rápidamente, que volvamos al gap análisis y ver las respuestas que no hemos visto por disponer de un sistema de gestión. ¿Crees que nos va a llevar 2 o 3 minutos nomás? Y ya con eso llegamos a las conclusiones. Vale, pues dame un segundito que vamos a actualizarlo. A ver si consigo ir al principio otra vez. Es que creo que me va a dejar... mira, atrás. Ponemos un segundito, vamos. No sé si voy a poder ir atrás, si no, te dejo a ti y lo preparamos. Vale, yo creo que ahora ya sí. Avanzamos. Y creo que lo tengo aquí. Aquí. Si yo en esta pregunta, aquí es donde yo quería llegar. Si yo llego a esta pregunta, ¿la empresa dispone de algún sistema de gestión en base a la norma ISO 9001 o ISO 14001? Hemos respondido que sí y os comentaba que al responder que sí hay algunas preguntas que desaparecen. Vamos a darle que no y avanzamos. ¿Vale? Y entonces estas que no disponíamos, que no aparecían, ahora ya sí nos aparecen. ¿Disponemos de política energética? No. Pero disponemos de otra política, calidad, medio ambiente, como en este caso estoy considerando que no dispongo de sistemas de gestión, aquí la respuesta sería más clara. Se analiza el contexto energético y las necesidades de las partes interesadas. Vamos a considerar que es un análisis básico del contexto. ¿Vale? Y ahora ya sí que llegaríamos a las que hemos visto antes de se ha creado un equipo de gestión de la energía, que esto ya lo hemos comentado, se identifican y gestionan los riesgos de energía, este punto que hemos visto. Entonces, bueno, son 2 o 3 preguntas las que nos ahorra, pero sí nos permite, bueno, el que la herramienta ya sabe que si yo dispongo de sistemas de gestión, hay cosas que evidentemente debo tener, porque si no esos sistemas no estarían funcionando.